Pero ya tenemos el enlace precisamente con Vidulfo Rosales y con Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Vidulfo Rosales y Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Estamos aquí desde los estudios de Rompeviento TV, transmitiendo nuevamente ya desde acá. Me acompaña Violeta Núñez y les doy la más cordial bienvenida. Les damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Gracias por invitarnos. Abel, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Estamos acá en la Universidad Pedagógica y por eso tenemos un poco de problemas de señal, pero ahí estamos reportándonos. Bueno, gracias. Me acompaña en el estudio Violeta Núñez, mi co-conductora, y les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Vidulfo. Buenos días también, Abel. ¿Cómo están? Buenos días, Violeta. Gracias por invitarnos. Gracias. Pues, Abel y Vidulfo, quisiera iniciar contigo, Vidulfo Rosales, que aparecen los nombres de ustedes en las filtraciones del Guacamaya Leaks. Y claro que eso genera muchísima preocupación, particularmente por los contenidos que se manejan ahí. Contenidos fuertes e importantes donde pues te vinculan Vidulfo y a Abel y a otro integrante del centro y a otro ejército mexicano, del ejército mexicano. Y esa filtración pues no es un asunto menor, Vidulfo, Abel, porque pues ustedes han jugado el Centro de Derechos Humanos y ustedes han jugado un papel fundamental en el caso de los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de la desaparición y todo el proceso conjuntamente con el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Contigo, Vidulfo, recientemente hemos tenido 2 entrevistas donde hablábamos de los dichos del presidente. Y hace unos minutos, antes de entrar con ustedes a la entrevista, le preguntaron al presidente por qué el ejército, por qué el secretario de la Defensa de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, se negaba a, uno, ir a la Cámara de Diputados a hacer su presentación, su exposición, sino que tiene el privilegio de él citar a los legisladores que vayan a su oficina. Y además se da el privilegio de cambiar la fecha. Cancela fechas y dice hasta nuevo aviso. Y en el marco de estas filtraciones, pues nos parece gravísimo. Y la respuesta del presidente dice palabras más, palabras menos. No es nota, son nuestros adversarios. No hay importancia de que el secretario pues cambie la fecha o lo cite en su oficina. ¿Qué decir al respecto en este conjunto de elementos, Vidulfo Rosales, que se presentan y que donde ustedes son nuevamente pues amenazados? Y Ernesto, pues agradecer de nueva cuenta el espacio que nos brindas, el poder platicar y cambiar estos puntos de vista. Mira, pues primeramente es una información falsa la que está copiando el ejército mexicano, porque primero hay una equivocación en el nombre del CECOP, creo que dice Consejo para la Concertación de la Obra Pública. Obviamente no se trata de la misma organización. Y en segundo, esa información, sobre todo que tienen en la zona de Acapulco, que tienen la CNC, por ejemplo, una organización pues rural encargada que ha fungido históricamente como un grupo de choque, es una organización priista, los grupos de gravilleros en la zona que están asociados también con la delincuencia organizada y que ellos han sido la gente que ha denostado al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, una organización que nació en el año 2005 para defender el río Papagayo y para defender las tierras
ante la inminente construcción de la presa hidroeléctrica La Parota que se pretendía edificar sin consulta a los campesinos. Entonces de ahí se conforma ese consejo y a partir de ahí ha enfrentado difamaciones, infundios, pero estos infundios provienen de este grupo priista, de la CNC, grupos de gravilleros, gente vinculada a la delincuencia organizada, y sorprende que esta sea la misma información que tiene el ejército mexicano y que de manera equivocada enumeran al compañero Rogelio, a Abel y a mí como dirigentes de la organización del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. No somos tal, nosotros pertenecemos a Tlachinolan y hemos defendido la lucha de los compañeros porque es legítima. La lucha social cada vez más se criminalice y entonces sea el ejército mexicano encargado de otras tareas, de otras actividades, quien ahora se encargue de estar monitoreando, quien se encargue de estar vigilando y sobre todo a las organizaciones sociales, a los líderes sociales. Ya hemos estado viendo, Ernesto, durante estos días, con la información que se ha hecho pública como consecuencia de este hackeo de que fue objeto el ejército mexicano, cómo la lucha social aparece como el primer ente peligroso al que el ejército mexicano tiene que mantener a raya, tiene que mantener vigilante, y esa es la preocupación que hoy nosotros tenemos, porque de por sí ya los defensores sociales enfrentamos una serie de adversidades en el trabajo diario que realizamos, y que de pronto el presidente de manera directa denoste la actividad que nosotros realizamos, y luego el ejército mexicano de por sí nos mantenga vigilados y nos mantenga como peligrosos, nos deja en la total pues indefensión en la labor que nosotros estamos realizando. Gracias, Vidulfo, por lo que nos comentas. Una cuestión aquí muy importante que yo quiero preguntarle a Abel. Ya ustedes han expresado esta información falsa, incluso que se maneja en lugar de hablar del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa de La Parota, como decía ahorita Vidulfo, se habla del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, se confunde ahí el CECOP con este otro CECOP, no hay una confusión. Y bueno, no solo eso, sino esto que nos parece muy delicado, que ya hacía referencia ahorita Ernesto, esta parte de vincular a Vidulfo Rosales con los secuestros y con las extorsiones. Y bueno, y ustedes señalan aquí que es indudable que se prepara una inminente acción judicial contra Vidulfo. ¿Qué decir al respecto, Abel? Y sobre todo, también pensando en esto que ha señalado el presidente, de que lo que hace la Secretaría de la Defensa Nacional es una acción permanentemente de inteligencia, pero lo que vemos aquí pareciera otra cosa. ¿Qué nos podría comentar al respecto, Abel? Bueno, en primer lugar, saludarles a Ernesto, a ti, Violeta. Gracias por el espacio. Decirles que este trabajo que hacemos como Centro de Derechos Humanos, que está ubicado en Tlapa, en la montaña, que es una región convulsa, es una región de mucha resistencia a los pueblos indígenas, es una región militarizada, contrastada con el contraste de su extrema pobreza. Aquí se vigila a los pobres y se vigila a los defensores de los pobres. Nosotros nos asumimos como defensores y defensoras de los pueblos pobres de la montaña, pero también como defensores y defensoras de los movimientos sociales que han emergido en la montaña de resistencia, de lucha por sus derechos. Y en ese sentido, hemos constatado a lo largo de estos años de que el ejército se ha focalizado para tergiversar la lucha social, para tratar como delincuentes a quienes realmente estamos buscando de que se protejan los derechos de los más indefensos. Y por esta razón hemos constatado que a lo largo de los años el ejército sí ha dado informes falsos. Por ejemplo, desde que iniciamos el trabajo en Tlachinolan, dejó correr un documento que elaboraron personajes del CISEM, que obviamente están coordinados con el ejército, de que Tlachinolan
estaba formando parte de un grupo vinculado con el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional y que además trabajaba con la diócesis de Tlapa y que por otra parte también apoyaba que pues los problemas tenían que resolverse no por la vía pacífica, sino por la vía armada. Esto estamos hablando de los años 93, 94, 95. Ya había esa vigilancia. Y posteriormente, cuando se denunciaron las violaciones y tortura sexual de Inés Fernández y Valentina, dos indígenas que fueron agredidas por elementos del ejército, se dio también una persecución contra las mismas compañeras. Valentina tuvo que salir del estado con su hija y contra nosotros mismos. Tuvimos que pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana. Posteriormente, la situación se complicó en Ayutla de los Libres porque mataron a dos defensores comunitarios, a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, por parte del crimen organizado coludido con el presidente municipal y Raúl acusado de ser guerrillero. Bueno, pues ahí la situación se tornó más violenta. Ahí empezamos a ver este patrón de criminalización, no solamente de perseguir a los defensores, sino de matarlos. Tuvimos que cerrar nuestras oficinas y al mismo tiempo, junto con Inés y Valentina, solicitamos medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la inminente agresión que veíamos venir por el hecho de defender a Inés Fernández y por denunciar los asesinatos de los defensores. Entonces, ahí cerramos la oficina, nos salimos del lugar y pues pedimos protección. Entonces, todo este tiempo, por lo que te decía, Violeta, ha sido de persecución, de hostigamiento, y al mismo tiempo queremos decir que hay una causa penal donde este mismo ejército señala que Tlachinolan pertenece a la guerrilla, que apoya a la guerrilla. Eso es muy grave porque ya está hasta en documentos del tribunal pues de justicia. Y por esta razón nosotros hemos vislumbrado de que no solamente hay señalamientos, informes, acusaciones, sino que también hay serios temores de que el ejército quiera emplazar jurídicamente al compañero Vidulfo, de señalarlo como el que hostiga, como el que organiza, como que el que impulsa, como el autor de las protestas, de los movimientos de resistencia. Y bueno, esto ahora con la Parota que aparece con una equivocación gravísima de lo que están diciendo, pues bueno, imagínate señalarlo como alguien que tiene que ver con grupos delincuenciales, con grupos de secuestradores. O sea, eso es muy grave. Cuando sabemos todos aquí en este movimiento de lucha social en el Estado, pues que Vidulfo es un defensor de derechos humanos. Pero como decía él, resulta que los informes los obtienen de los grupos de choque, de la CNC, de los empresarios, de los mismos delincuentes. O sea, ¿de dónde se alimenta la información del ejército? Nosotros creíamos que tenían realmente pues gente con mucho perfil para hacer investigaciones serias de los reales peligros que se dan en la entidad relacionados precisamente con el crimen organizado, con la corrupción que se vive al interior de las instituciones gubernamentales. Ah, no, todo se focaliza hacia el movimiento social, hacia los luchadores sociales, hacia los defensores. Por eso tememos que esto lo único que hace es alentar la agresión a los defensores, la estigmatización y también un patrón de criminalización que puede llegar a denuncias penales en contra del caso concreto del compañero Vidulfo Rosales. Por eso es una gran preocupación por la manera tan burda de utilizar la información, por la forma tan grotesca de tratarnos como delincuentes
y por la negativa tanto de las mismas autoridades civiles de nunca reconocer el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, como lo ha declarado la Organización de Naciones Unidas, de que el Estado tiene la obligación de proteger, de preservar este tipo de expresiones y de organizaciones que pues alientan la protección de los derechos humanos de la población más desprotegida. Por eso es nuestro temor, nuestro riesgo y pues el hecho de que nos sintamos inermes, vulnerables, porque pues resulta que ahora por asumir como un proyecto de vida la defensa de los derechos humanos se nos catalogue como delincuentes. Pues Abel Barrera, muchísimas gracias por esta reflexión. Y sí, efectivamente, Vidulfo, Abel, pues hay un comunicado conjunto que han hecho público, una denuncia que han hecho pública, pues muchísimas organizaciones, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, organizaciones civiles, organizaciones sociales, pues que manifiestan esta enorme preocupación pues, por esta filtración y lo que uno va descubriendo del papel de las Fuerzas Armadas. Vidulfo Rosales, te pregunto también, ¿qué medidas van a tomar ustedes como Centro de Derechos Humanos conjuntamente con las organizaciones? Se está haciendo este comunicado, en realidad sorprende muchísimo, a mí me sorprendió muchísimo verla, y perdone usted si es simpatizante del presidente López Obrador, pero me sorprendió la displicencia en la que se refirió a que el secretario de la Defensa Nacional se niegue a presentarse en la Cámara de Diputados y que explique qué demonios es esta filtración del Guacamaya Leaks, porque finalmente Vidulfo, Abel, todas las filtraciones que han salido del Guacamaya Leaks cuando le han sido planteadas al presidente distintas cuestiones de su salud u otras cuestiones, pues él ha dicho, pues sí, sí es cierto eso, y pues sí, sí es cierto esto otro. Es decir, que las filtraciones que le han sido planteadas al presidente ahí en el Congreso, perdón, en la conferencia matutina, pues el presidente ha dicho que sí, es correcto la información. Eso hace preocupar que entonces esta información, pues también trata de lo mismo. Entonces, que la información sí es del ejército y hay otra vez un estado de indefensión porque simple y llanamente pueden decir, pues no, no es cierto, no es nuestro. Pero en dado caso, si ese es el caso, tendrían que hacerlo público y tendrían que desmentir que hay esa valoración por parte del ejército contra los defensores de derechos humanos y en tu caso muy concreto, Vidulfo, de criminalizarte. Y me hace recordar, Vidulfo, regresamos a cuadro, por favor. Y me hace recordar, Vidulfo, esta intervención que tenía con el presidente López Obrador, donde él decía, cuando le hago el planteamiento de quiénes eran los 16 militares de los cuales la Fiscalía General de la República se había desistido, y decía que tenías los datos mal o que a lo mejor había mala fe. Yo hago la precisión de que eso no era así, y dice, bueno, entonces tiene la información incorrecta. ¿Qué les hace pensar todo eso, Vidulfo, Abel? Porque en verdad preocupa muchísimo, y más en el marco de que se sigue, en teoría, se iba avanzando en el caso Ayotzinapa y después hay otra vez un retroceso en las investigaciones, Vidulfo. Pues mira, lo que nosotros vemos es que ahorita justamente una situación peligrosa de cómo peligrosa para la democracia en nuestro país, cómo se le ha dado demasiado poder a las Fuerzas Armadas. Eso puede resultar peligroso. Obviamente es un debate, es un tema muy politizado, pero por ejemplo nosotros en Guerrero podemos dar testimonio de cómo se ha vivido la militarización.
desde los años 60, la población aquí ha sufrido mucho, ha sido víctima de desapariciones forzadas, de tortura, y posteriormente en los años 90, esta militarización siguió, varias comunidades, líderes sociales, fueron objeto de tortura, fueron objeto de desaparición. La población indígena, como Inés Fernández, Valentina Rosendo, han sido objeto de violaciones sexuales. El ejército ha incursionado en los territorios indígenas, en las tierras de los pueblos indígenas y campesinos, ha destruido cultivos, ha allanado casas, ha retenido a personas. En fin, en Guerrero hay una historia larga de agravios a la población que, como te repetía, desde los años 60 al día de hoy, y pasando obviamente por lo de Ayotzinapa. Entonces, aquí nosotros sí podemos dar testimonio y la población en Guerrero tiene otra percepción del ejército mexicano a diferencia de lo que se cree en otros estados de la República o como lo presenta el presidente, pues que es una institución de las más confiables en nuestro país. En Guerrero la situación es otra, la historia ha sido diferente, pero creo que hoy estamos llegando a este punto en el que se le está dando muchísimo poder. Los acuerdos que el presidente tiene con el ejército mexicano son fuertes, y en esa virtud creo que está haciendo daño a esta situación, porque entonces tenemos un ejército mexicano reacio a rendir cuentas, que no quiere ir ante las instancias a explicar, por ejemplo, todo esto que está sucediendo. Y también tenemos un ejército que hace labores pues de contrainsurgencia, un ejército mexicano preocupado mucho por los movimientos sociales, porque no vayan a surgir otra vez, digamos, que no se cultiven ahí insurgencias, que no se cultiven ahí disidencias políticas. O sea, un ejército preocupado por la movilización social, preocupado por las críticas, preocupado por mantener el orden que políticamente conviene al ejército mexicano. Un ejército mexicano, pues, que toma partido, que toma una posición política, ideológica, y eso creo que es grave, porque las tareas constitucionales del ejército mexicano están encomendadas a la realización de otras actividades, de otras tareas que debe estar realizando, y hoy en día lo vemos metido en este tema hay una tradición desde los años 60 para acá, de que el ejército mexicano pone en primer orden, como primer enemigo, al movimiento social y a los líderes y a los defensores de derechos humanos, y esa es la preocupación que nosotros tenemos. Y obviamente hoy en día vivimos una situación difícil. Cuando tú nos preguntas qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer, pues muy poco se puede hacer. Si el presidente desde la mañanera, desde la más alta tribuna, pues él defiende, justifica todas las actividades del ejército. Es decir, que si hoy en día el secretario de la Defensa Nacional desdeña a los diputados, desdeña al Poder Legislativo, no quiere ir a dar explicaciones ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, entonces, ¿qué podemos esperar las organizaciones sociales? ¿Qué podemos esperar los defensores de derechos humanos? ¿Ante quién vamos a acudir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una CNDH también desdibujada, ¿verdad? Que no vemos que sea hoy por hoy un mecanismo de contrapeso. Ha manifestado su apoyo para que el ejército mexicano siga en las calles. Entonces, no vemos, yo creo que estamos haciendo nosotros un análisis, y la única ventana que vemos posible para hacer estas denuncias, pues es la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana. Veremos qué se puede hacer ahí, y sobre todo, pues, las organizaciones sociales en Guerrero también hay preocupación por lo que está ocurriendo, y el movimiento de derechos humanos en el país, y las organizaciones internacionales. Veremos también desde ese ámbito qué es lo que se pudiera hacer, qué es lo que se pudiera responder para evitar que pues vaya a haber acciones que afecten a la labor que nosotros estamos haciendo y que se silencie nuestra voz.
Gracias, Vidulfo. Pues creo que se nos está terminando el tiempo, pero bueno, una pregunta que le haría finalmente yo a Abel es lo que sigue, ¿no? Realmente quisiéramos ver todos, pues, que hubiera una vinculación o un análisis por parte de la Sedena, de lo que pasa en los territorios en Guerrero, por ejemplo, donde están las mineras y que han expulsado a los pueblos enteros y que se han vinculado con los grupos del crimen organizado, o esto que ustedes señalan también en este comunicado, ¿no?, que es ampliamente firmado por diversas organizaciones, en este sentido de que, bueno, por ejemplo, de Guerreros Unidos y su vínculo con uno de los batallones ahí en Iguala. Realmente esto es lo que no vemos, Abel, y bueno, ¿qué seguiría en este escenario tan complicado y tan preocupante? Bueno, yo creo que lo principal, en primer lugar, es que aquí le toca precisamente a las autoridades federales intervenir. Bueno, en este caso, el Congreso tiene que hacer valer su facultad de poder convocar, llamar al secretario de la Defensa Nacional a que pues explique lo que está pasando, informe sobre lo que está apareciendo pues en lo que se ha filtrado en los hackeos de Guacamaya, y bueno, que en verdad su papel que ha desempeñado en todos estos informes que se han hecho públicos. Yo creo que aquí pues es, bueno, de nuestra parte, pedir que funcionen las instituciones, ¿no? Que pidan cuentas, que en verdad el secretario pues tenga que atender el llamado del Congreso y no al revés, de que el Congreso se tenga que supeditar al secretario de la Defensa Nacional. Aquí lo que queremos es que funcionen, en verdad, que sean contrapesos reales los poderes, porque si no hay contrapeso, imagínate un Congreso sometido o un Congreso acotado o un Congreso que no logra realmente sentar al secretario de la Defensa Nacional. Bueno, pues estamos hablando de una debilidad de nuestras instituciones, de una pues grave riesgo a nuestro sistema democrático, a los poderes establecidos. Yo creo que primero es con las autoridades federales, obviamente que tienen que llamar al secretario a que rinda cuentas, a que exprese lo que está sucediendo. Y bueno, nosotros como ciudadanos también, lo que es un llamado a que se reconozca, proteja y se garantice el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, que cese la criminalización, que en verdad más allá, o sea, nosotros no tenemos una agenda política, no estamos dentro de los partidos políticos, no, tampoco tenemos una agenda oculta. Nosotros somos actores civiles que apelamos a la protección de los derechos humanos de acuerdo a los tratados internacionales, ¿no? También, pues obviamente, somos seres compañeros que estamos al lado de las víctimas, que estamos aquí en la montaña defendiendo a los indígenas, a las mujeres, a las niñas, a los padres, a las madres, estamos ahí. Y bueno, lo mínimo que pedimos del Estado, porque es su responsabilidad, es proteger y garantizar los derechos de los defensores y de las víctimas, ¿no? Es que funcione el Estado de Derecho. Y si funciona el Estado de Derecho, tiene que haber respeto a quienes estamos promoviendo y protegiendo estos derechos en favor de la gente que lucha por la justicia y la verdad. Entonces, simplemente es pedir este reconocimiento, también pedir que el ejército se abstenga de seguir emitiendo informes falaces, porque sí, en verdad nos pone en riesgo, ¿no? Hemos tenido varios incidentes precisamente porque se nos coloca en el banquillo de los acusados como si fuéramos delincuentes, y en verdad eso es un peligro mayor. Por eso pedimos a las autoridades que se proteja a los defensores y defensoras. No hay un marco legal donde exista un reconocimiento pleno
al derecho que existe de los ciudadanos y ciudadanas a promover y a proteger los derechos humanos. Quisiéramos que el mismo Congreso eleve su voz para también salir a defender nuestro trabajo como pues, defensores de los derechos humanos, defensores civiles. Creo que eso es muy importante. Y de nuestra parte, pues continuaremos nuestro trabajo aquí. Desde hace 28 años lo hemos hecho. Seguiremos tejiendo pues el trabajo con las organizaciones, con los pueblos, con los colectivos, ¿no? Seguiremos construyendo desde abajo esta vida que se ha roto por la violencia, esta vida comunitaria, seguir haciendo pues que en verdad los pueblos sean actores políticos legítimos, sean actores sociales, ¿no? Y igualmente, pues que se reconozca la diversidad de expresiones en favor de la vida, en favor de los derechos, en favor sobre todo de la seguridad y de lo que significa ser una persona libre, independiente y al mismo tiempo que apoya a los pueblos a su libre determinación, a su ejercicio autonómico, y a las víctimas que se les reconozca también su estatus como actores sociales, políticos legítimos que merecen justicia, que merecen respeto y que ante todo un reconocimiento a su labor. Pero ante todo, de que en verdad se atienda a su agenda, la agenda de los derechos humanos, la agenda de la verdad, la agenda de la justicia. Pues con eso nosotros en verdad nos sentiríamos más seguros con esta intervención de las autoridades y obviamente con este trabajo desde la sociedad civil, que lo único que reclamamos es garantías de seguridad para hacer nuestra labor y una libertad absoluta para poder expresar nuestra forma de vivir y de pensar. Ya, pues Abel Barrera, Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, pues les agradecemos de veras enteramente que nos hayan tomado la llamada. Vamos a darle un seguimiento también y vamos a ver si es posible también, si nos vuelven a dar la palabra, vamos a plantear esto también en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, a ver si nos da señales de vida y que se le pueda dar una respuesta, porque en realidad sí que preocupa muchísimo. Así que les mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Abel, Vidulfo. Gracias, Ernesto. Estamos en contacto. Buen día. Buenos días. Gracias. Buenos días. Nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.